El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. En aquel tiempo, al atardecer del primer día de la semana, los discípulos se encontraban con las puertas cerradas por temor a los judíos. Entonces llegó Jesús y poniéndose en medio de ellos les dijo: la paz esté con ustedes. Mientras decía esto, les mostró sus manos y su costado. Los discípulos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Jesús les dijo de nuevo: la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, yo también los envío a ustedes. Y al decirles esto, sopló sobre ellos y añadió: reciban el Espíritu Santo. Los pecados serán perdonados a los que ustedes se los perdonen, y serán retenidos a los que ustedes se los retengan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Oremos por nuestro hermano hoy esta tarde. Extiendan su mano sobre él. Padre, derrama tu gracia, tu Espíritu Santo sobre nuestro hermano Ariel, para que él nos proclame, Señor, tu palabra hoy con tu poder, con tu gracia. A nosotros danos, Señor, el don de la palabra para poder escucharlo. Abra nuestros corazones, y también a él, Señor, dale el don de la palabra para que pueda comunicarnos tu mensaje, tu gracia, tu bendición. Bendito y alabado sea tu santo nombre. Amén. Siéntense ahora. Buenas noches a todos. Buenas noches. Hoy quiero compartirles un poco de la reflexión que hice a raíz de las lecturas y precisamente de dos textos muy importantes para nosotros y obviamente muy importantes en este día. Bueno, el día de mañana que va a ser Pentecostés. Tenemos los dos textos que serían Hechos de los Apóstoles y Juan, el Evangelio de Juan, el capítulo 20, desde el versículo 19 y siguientes. Aquí en el leccionario está hasta el versículo 23. Bueno, hemos escuchado las lecturas, hemos podido oír un poco la acción del Espíritu Santo en ese día de Pentecostés, cómo nos relata las Sagradas Escrituras. Yo quiero compartirles, como les dije, un poco de esa reflexión acerca de este día de Pentecostés. Vamos a ir por el Evangelio, porque este relato, este pequeño relato de Juan, narra algo muy interesante. Es como decir, es otro Pentecostés. Tenemos dos relatos de Pentecostés en la Biblia. Imagino que los catequistas seguramente saben un poco de este aspecto. Uno de ellos es este texto de Juan que acabamos de escuchar. Bueno, pero creo que antes de empezar, voy a empezar con una pregunta que me hicieron la anterior semana. La anterior semana una catequista me preguntó, porque teníamos que dar el tema de Pentecostés, fiesta del Espíritu Santo. El día de mañana daremos el tema de fiesta de la iglesia, pero también Pentecostés, parte 2 podríamos decir, ¿no? Entonces la pregunta era esta, me decía: hermano, ¿cómo puedo definir en una palabra y que describa todo lo que es el Espíritu Santo? Y yo me quedé ahí de, ¿y ahora qué le respondo? ¿Ahora qué le digo? Porque al Espíritu Santo tiene un montón de símbolos, tiene unas 1000 maneras de referirse al Espíritu Santo, y ahora ¿cuál es la más importante? Y se me vino a la mente el credo largo que lo conocemos. Y en el credo largo, cuando habla del Espíritu Santo, dice: Señor y dador de vida. Exactamente. Y le dije, dije, esta es entonces la parte más importante. Pero no solo me ubiqué de que es la parte más importante,
solo por lo del credo, sino también porque me puse a pensar en lo que estaba sucediendo o en lo que está sucediendo en nuestra realidad. Si nosotros decimos, el Espíritu es el Señor y dador de vida, ¿qué está pasando en nuestra realidad? Toca entonces mirar nuestra realidad. Estamos viviendo una pandemia. Hemos pasado una cuarentena bastante dura, pero todavía vamos a vivir esta cuarentena. El día de mañana también será cuarentena rígida aquí en Cochabamba. Y miren estas características, tanto la pandemia como la cuarentena expresan 3 cosas: soledad, miedo y encierro. Es interesante cómo vemos a los apóstoles en el Evangelio de Juan, estaban con las puertas cerradas. En Hechos de los Apóstoles estaban con miedo a que los judíos les hagan algo. Tenían que estar ocultos. Lo mismo en el Evangelio de Juan también nos dice que tenían que estar ocultos, puertas cerradas por temor a los judíos. Entonces quiero que nos fijemos en los relatos, en estos 2 relatos de Pentecostés. Empiezan no muy alentadores, empiezan con unos apóstoles, empiezan con una comunidad cristiana que está encerrada, se siente sola porque su Señor ya no está con ellos, entre comillas, y están con miedo. Están con miedo a hacer aquello que les había pedido Cristo mucho más antes de morir. Pero ellos todavía no lo estaban asimilando aquella realidad. Bueno, en el Evangelio de Juan salen aspectos muy importantes al respecto. Nos habla de 3 pasos que pasan los apóstoles, que pasan la comunidad cristiana. El primero nos habla de que los apóstoles tenían conciencia de que Jesús había muerto y había resucitado, porque para donde estamos ahorita en el texto, ya sabían que Jesús había resucitado, sabían que el sepulcro estaba vacío, pero no fue suficiente saber que estaba vacío el sepulcro y que había resucitado el Señor. Necesitaban de la presencia del mismo Señor. Y por eso Cristo se presenta a ellos y les dice: la paz esté con ustedes. Miren que es interesante este aspecto, porque no solo es saber que Jesús ha muerto y ha resucitado, tenemos que estar en presencia del Señor y tenemos que recibir esa palabra del Señor que nos dice: la paz esté con ustedes. Y no solo la paz esté con ustedes, hay otra cosa más que hace el Señor. Les dice a los apóstoles: como el Padre me envió a mí, yo también les envío a ustedes. Juan es bastante profundo en este aspecto. ¿Por qué? Porque al momento de enviar a Jesús a los discípulos y decirles: salgan, hace un gesto más. Al decirles esto, sopló sobre ellos y añadió: reciban el Espíritu Santo. Este versículo, el versículo 22, es clave para esta fiesta de Pentecostés. Ese es el tercer paso que vivieron los apóstoles: el recibir el don del Espíritu Santo. La iglesia no nació hasta no haber recibido el don del Espíritu Santo. Por eso cuando decimos en el credo, creo en el Espíritu Santo, automáticamente pasamos a hablar también de creo en la iglesia. Y esta es la razón de ser de la iglesia. Si se dan cuenta, la razón de ser de la iglesia nace junto al Espíritu Santo, pero nace para salir. Es decir, algo muy propio de la iglesia es ser misionera.
y por el Espíritu Santo también podemos decir es ser profética. Estamos llamados a salir, pero no a salir y ahí a que nos vean y ya está, sino a dar testimonio, a dar ese mensaje que Cristo nos dio y que Cristo también nos lo compartió. Ustedes preguntarán cuál es ese mensaje. Pues vamos a terminar con el mensaje, pero todavía no, ¿ya? A mí me gusta hacer lo que hace Juan en su evangelio porque hay dos pasajes en el evangelio de Juan que anticipan la venida del Espíritu Santo, que Jesús les dice, les voy a enviar el Paráclito, les voy a enviar el Espíritu Santo. Y se cumple precisamente en este texto, se cumple en este momento cuando les aparece. Esos tres momentos que les he dicho del evangelio de Juan nos sacan un aspecto muy importante. El amor. Para Juan este aspecto es muy importante y quiero que también nos lo profundicemos así. El ser misionero, el amor es muy propio de la misión. Jesús fue enviado por el Padre, el Hijo fue enviado por el Padre por amor. Nosotros somos enviados como el Padre envió al Hijo, también de la misma manera, por amor. Nos envía Cristo a amar. Nos envía a mostrar esa vida que nos viene del Espíritu Santo por medio del amor. Esa es la profundidad del Evangelio de Juan, de este pasaje bíblico. Ahora, pasemos a Hechos de los Apóstoles. No me voy a atrasar más, vamos a hacerlo un poco más rápido, ¿ya? No se me duerman. En los Hechos de los Apóstoles tenemos algo muy interesante y ahora vamos a entrar a aquello que les había estado comentando, las tres cosas de las cuales estamos viviendo: soledad, miedo y encierro. Cuando Cristo se les aparece a los apóstoles, cuando viene el Espíritu Santo, y ahora hablando en Hechos de los Apóstoles, cuando viene el Espíritu Santo, Cristo realiza unas acciones muy importantes, porque Él es quien nos envía el Espíritu Santo. Para nuestra soledad, Él nos envía la compañía. ¿Quién nos va a acompañar desde el momento del nacimiento hasta ahora y hasta donde duremos? Es el Espíritu Santo. Para nuestro miedo, ¿qué es lo que nos trae? ¿Qué es lo que nos da? Para nuestro miedo va a curar el Espíritu Santo el miedo que tenemos con algo muy interesante, con la fuerza de su palabra de Dios. Y esto es lo que en Hechos de los Apóstoles nos relata cuando habla sobre este aspecto de el Espíritu Santo vino con fuerza. Se nota, ¿no?, el aspecto apocalíptico por el hecho de las lenguas de fuego y que viene con un viento fuerte, etcétera, etcétera. Es bastante emotivo el texto de Hechos de los Apóstoles. Pero ¿por qué es así tan emotivo? Porque quiere hacer algo. Y yo lo comparé con el hipo. Cuando nos da hipo, ¿cómo se nos pasa el hipo? Exactamente, muchos dicen que es con un susto. Yo nunca he hecho la prueba de eso, así que tampoco lo sé. Pero sí, normalmente se dice que con un susto se nos pasa el hipo. Bueno, veamos a los apóstoles que estaban como si estuvieran con un hipo. Y que el Espíritu Santo venga así como un rayo, así como en la canción. El susto, la emoción, la emotividad del momento tuvo que cambiar algo en sus vidas, y esa presencia que les había dicho, la presencia del Señor, era clave para ese momento, porque no era solo un momento emotivo y ya está, sino que era ese momento donde realmente eran enviados los apóstoles. Y esto es lo que les quiero compartir.
el Espíritu Santo, cuando hablamos de Hechos de los Apóstoles, lo que hace es cambiarles toda la mentalidad que estaban teniendo hasta ese entonces. Hay una diferencia que hay en el mismo texto. Anteriormente los apóstoles habían querido elegir a uno más porque sabíamos que Judas Iscariote ya estaba, digamos, chao. Faltaba un apóstol. Se elige a un apóstol, ¿no ve? Nos relata el texto que se elige a otro apóstol. Y bueno, ya son 12, ya está todo tranquilo, todo bien. Querían restaurar. ¿Qué pasa? Con Pentecostés les dice el Señor, aquí no hay restauración, no me van a volver atrás. No me van a seguir manteniendo lo que está. Ustedes van a ir hacia adelante. Van a continuar la obra de Cristo. Van a continuar esta obra y van a caminar. Entonces, decir que la iglesia es misionera y profética significa que nosotros vamos a continuar la obra de Cristo. Vamos a ser mensajeros de aquello que Cristo había anunciado. Y miren que Pentecostés es interesante, porque nos recuerda de que nosotros hemos hecho una alianza con Dios, esa nueva alianza que hemos hecho con Dios es la nueva vida. Sabemos que tenemos una promesa de los cielos nuevos, la tierra nueva, somos hombres nuevos, el Espíritu nos ha cambiado. Si estamos cambiados, entonces ¿vamos a seguir siendo lo mismo? No, si el Espíritu Santo nos ha cambiado, si realmente hemos tenido la presencia de Cristo en nuestras vidas, en la Eucaristía, en la adoración al Santísimo, si sentimos esa presencia de Cristo, no podemos estar igual que ayer. No. Tenemos que salir de nuestro encierro. Y yo no les digo que vayan a contagiarse del COVID. El salir, el actuar, eso es lo que ahora tenemos que hacer. Es decir, si no podemos salir a los hospitales a ayudar, si no podemos ayudar con una mano al que está sufriendo, al menos oremos por ellos. Y esta es la mayor fuerza que tiene la iglesia en este tiempo. Tenemos que orar. Tenemos que actuar en este momento. Si tenemos la posibilidad de estirar la mano al que sufre, hagámoslo. Pero nunca paremos de orar, y en este tiempo realmente no paremos de orar. Para eso el Señor nos ha llamado, para que mandemos ese mensaje de amor al mundo. Somos mensajeros de la vida, porque tenemos el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo está quemándonos. Y si no le está quemando, hermano, pídale a Dios que le arda el Espíritu Santo dentro y que usted salga de su encierro, de su miedo, salga de su soledad, porque no está solo, está acompañado siempre con ese Espíritu de Dios. Es esa la fuerza que viene de lo alto. ¿Saben cuál es la fuerza que viene de lo alto? Es la vida misma de Dios. Y voy a acabar con esto. Somos mensajeros de la vida, yo les dije, porque el Espíritu de Dios es espíritu de vida. Y ahora lo que tenemos que decir al mundo es: hay vida aún, no hay muerte. Habrá pandemia, todo lo que quieran, pero la vida siempre va a triunfar ante todo. La vida y el amor siempre triunfan al final. Amén.